En este video vamos a ver cómo podemos encontrar la dirección de un vector en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Observemos aquí nuestras gráficas. Tenemos aquí representando un vector en R2. Tenemos únicamente nuestro eje X y nuestro eje Y. Y vamos a calcular de nuestro vector la dirección. Bien. Cuando nos piden entonces la dirección de un vector que esté en R2, únicamente vamos a dar como respuesta un ángulo. Cosa diferente sucede con un vector que está en 3 dimensiones. Trabajamos con el eje X, eje Y el eje Z. Si nos piden la dirección de este vector, lo que necesitamos dar como respuesta son 3 ángulos. Alfa, que es el ángulo que se forma con el vector y el eje Y, X, beta, que es el ángulo que se forma con el vector y el eje y gamma, que es el ángulo que se forma del vector con el eje Z. Entonces, nuestras respuestas tendrán que ser ahora 3 ángulos. Entonces, comencemos con un ejemplo de un vector en R2. En este ejemplo nos van a pedir la dirección de un vector, en este caso el vector 2,3. Para este vector necesitamos recordar un poquito algunos conceptos de funciones trigonométricas. Por ejemplo, nosotros recordaremos que seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí tenemos nuestro ángulo y aquí está el cateto opuesto entre hipotenusa, que viene siendo la magnitud. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Regresemos a nuestro ejercicio. Necesitamos entonces un poco de datos. Necesitamos saber cuánto mide nuestro cateto adyacente, que en este caso nos van a ayudar las coordenadas para poder identificarlo. Entonces, de aquí a aquí vale 2. Esta parte de aquí, que viene siendo nuestra altura, que sería Y, valdría 3. Y por último, necesitamos saber cuánto vale la hipotenusa, que sería la magnitud de este vector. Recordando un poquito cómo encontrar la magnitud de un vector, diremos que es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y si hacemos estas operaciones, vamos a saber que esto vale raíz de 13. Bien, ya tenemos entonces aquí que este vale raíz de 13. Ahora, de nuevo, recordemos que lo que nosotros queremos es este ángulo porque es lo que nos están pidiendo, la dirección. Vamos pues a encontrarla. Tenemos 3 opciones. Tenemos primero la opción de utilizar la función seno. Tenemos la opción de utilizar la función coseno. Y tenemos la opción de utilizar la función trigonométrica de tangente. Cualquiera de ellas nos va a llevar al resultado que nosotros queremos. Sabemos que seno es cateto opuesto, que vendría siendo el 3, sobre nuestra hipotenusa, que es raíz de 13. Y esto nos va a dar como resultado 0.8320. Si utilizamos la función coseno, recordamos que es cateto adyacente sobre hipotenusa, que es raíz de 13, y esto nos va a dar 0.5547. O podemos utilizar tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, y esto nos va a dar 1.5. Si nosotros queremos encontrar a nuestro ángulo, despejamos de cada una de ellas al ángulo. Si despejamos de la primera, entonces pasaría como arcoseno, que su notación es esta, de 0.8320. Y esto nos va a dar como resultado 56.4.
30 grados. O podemos trabajarla con esta. Si despejamos al ángulo, nos quedaría arco coseno de 0.5547 y esto nos va a dar 56.30 grados. O por otro lado, también podemos utilizar en la función trigonométrica y esto sería arco tangente de 1.5 y si hacemos operaciones nos va a dar 56.30. Observen ustedes que cualquiera de ellas les puede servir para encontrar la dirección de este vector y en los tres les debe de quedar el mismo resultado. La que más se utiliza es la de tangente. Bien, ese sería entonces el resultado de este ejercicio. Vamos ahora a resolver un ejercicio en 3 dimensiones. Tenemos, por ejemplo, aquí, nos están pidiendo la dirección del vector 2, 3, 5. Aquí lo tenemos ejemplificado, nuestro vector. Recuerden que ahora la respuesta deben de ser de 3 ángulos. Para ello, recordemos un poquito lo que son los cosenos directores. Que aquí los tenemos, nuestros cosenos directores. ¿Cómo están formados los cosenos directores? El coseno de alfa va a ser la componente en X entre la magnitud del vector. Coseno de beta es nuestra componente en Y entre la magnitud del vector. Y el coseno de gamma va a ser la componente en Z entre la magnitud del vector. Bien, entonces nosotros tenemos como datos las componentes y vamos a calcular la magnitud. Vamos a despejar a alfa, a beta y a gamma de estas fórmulas para poder encontrar la dirección. Regresemos entonces a nuestro ejemplo. Aquí está alfa, beta y gamma. Recuerden que nuestras fórmulas nos están pidiendo utilizar la magnitud, entonces vamos a encontrarla. La magnitud de nuestro vector A, la magnitud del vector A es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Haciendo operaciones, esto nos va a quedar como raíz de 38. Aquí está. Ahora sí, vamos a utilizar nuestros cosenos directores para encontrar nuestros ángulos. Coseno de alfa es la componente en X. Aquí vamos a recordar quién es la componente en X. Esta de aquí es la componente en X. Esta de aquí es la componente en Y. Y esta de aquí va a ser nuestra componente en Z. Entonces, coseno de alfa es la componente en X entre la magnitud de nuestro vector. Esto nos va a quedar como 0.3244. Despejamos a alfa, que sería arco coseno de 0.3244 y esto nos da un ángulo de 71.07 grados. Vamos por nuestro otro ángulo, coseno de beta. Coseno de beta es la componente en Y, que es el 3, entre la magnitud de nuestro vector, que es raíz de 38. Esto nos va a dar 0.4866. Despejamos a beta, que sería arco coseno de 0.4866 y esto nos da un ángulo de 60.88 grados. Y por último, coseno de gamma, que es la componente en Z, que es 5, entre la magnitud de nuestro vector. Esto nos da 0.811. Despejamos gamma y es
arco coseno de 0.811 y esto nos da 35.80 grados. Y esa sería la dirección. Entonces, la dirección de nuestro vector entonces va a ser, este ángulo alfa es 71.07 grados, beta es 60.88 grados y gamma es 35.80 grados. Bien, espero que este video les haya ayudado para poder encontrar la dirección de vectores tanto en R2 como en R3.